Muy buenos días. Para iniciar los trabajos relativos a esta sesión pública ordinaria, le solicito respetuosamente a la ciudadana diputada secretaria se sirva a pasar la lista de asistencia. Sí, señor presidente. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús, presente. González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeruas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjau Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Cumplida la encomienda, ciudadano presidente. Muchas gracias. Conforme a lo previsto por el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, le solicito a la ciudadana diputada secretaria tenga bien justificar la inasistencia del ciudadano diputado Jesús Selván García. Cumplida la encomienda y hay quórum, diputado presidente, con la presencia de 34 diputados y una inasistencia justificada. En consideración a la certificación del quórum, de manera muy atenta y respetuosa solicito a los presentes tengan a bien ponerse de pie. Siendo las 11 horas con 48 minutos del día 28 del mes de enero del año 2010, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Muchas gracias, pueden sentarse. Respetuosamente solicito al ciudadano diputado prosecretario proceda a dar lectura al orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 28 de enero del año 2010. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria
celebrada el día 26 de enero de 2010. 5. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 6. Elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva que presidirán los trabajos legislativos durante el mes de febrero de 2010, relativo al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. 7. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. 7.1. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Juan José Peralta Fósil, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para la Transparencia de las Finanzas y Políticas Públicas de Tabasco. 7.2. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Fernando Enrique Gómez Asensio, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se exhorta al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a fin de que promueva programas didácticos dirigidos a los alumnos de educación básica. 7.3. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se exhorta a los ayuntamientos de la entidad en materia de obras públicas. 8. Dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 8.1. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la especial del Bicentenario, por la que se declara al presente año como 2010, año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana. 9. Lectura, discusión y aprobación en su caso de una propuesta presentada por la Junta de Coordinación Política, mediante la cual, atendiendo en lo conducente la proposición formulada por la Comisión Orgánica de Asuntos Electorales, se expide la convocatoria para la elección de los 3 consejeros electorales para la integración del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 10. Lectura del informe de actividades que rinde el ciudadano diputado Humberto Villegas Zapata, presidente de la mesa directiva, referente a los asuntos tratados en el mes de enero de 2010. 11. Asuntos generales. 12. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Muchas gracias. Le solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo poniéndose de pie. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad, diputado presidente. Muchas gracias. El punto 4 del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 26 de enero del año actual, por lo que con fundamento en lo que previene el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, propongo la dispensa de su lectura y aprobación. En consecuencia, le solicito a la ciudadana diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la propuesta presentada. Sí. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 26 de enero del año 2010. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie.
Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 26 de enero del año 2010 por unanimidad de votos. Muchas gracias. Aprobada la dispensa a la lectura del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2010, se instruye al ciudadano oficial mayor hacer llegar la copia de la misma a los integrantes de la legislatura para que en su caso hagan las observaciones que consideren y en una próxima sesión plenaria pueda ser sometida a consideración del Pleno. Seguidamente se procederá a la lectura de la correspondencia y de los comunicados recibidos, razón por la cual le solicito respetuosamente al ciudadano diputado prosecretario proceda a dar lectura de los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor, 28 de enero del año 2010. 1. Circular número 58, enviado por la 60ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, por la que hace saber a esta soberanía de la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Segundo, oficio circular número 13, remitido por la 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual informa a este Poder Legislativo de la clausura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional y de la instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el periodo de receso respectivo. 3. Circulares números 62, diagonal 2010 y 63, diagonal 2010, expedidos por la 58ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, por medio de las cuales comunica a esta soberanía de la elección a la mesa directiva que fungirá durante el primer mes del tercer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio legal y de la apertura del citado periodo constitucional respectivamente. 4. Oficio y anexo, enviado por el licenciado Francisco Javier Rivera Casillas, como encargado del despacho de la Secretaría General de la 29ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por el que hace saber a esta autoridad que mediante acuerdo administrativo de fecha 18 de diciembre de 2009, la Comisión de Gobierno Legislativo designó al funcionario mencionado con el citado cargo público. 5. Oficio, suscrito por el presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Estatal y Municipal de la 57ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que comunica a esta soberanía que se tuvo por debidamente acusado de recibo el punto de acuerdo número 330 emitido por este Poder Legislativo. 6. Escrito y anexo, signado por el ciudadano Raimundo Castillo Broca, mediante el cual solicita a esta honorable Cámara de Diputados se le conceda la garantía de audiencia y se le dé seguimiento a una queja interpuesta ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en contra del juez segundo de lo civil de Cárdenas, Tabasco. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Muchas gracias, ciudadano diputado prosecretario. El trámite que se dará a los comunicados a los que se ha dado lectura es el siguiente. Con relación a las circulares y oficios enviados a esta soberanía por los congresos de los estados de Oaxaca, Guanajuato, Yucatán y Nayarit, respectivamente, este Poder Legislativo se da por enterado ordenándose el archivo de los mismos y girándose los acuses correspondientes de recibo. En consecuencia, se instruye al ciudadano oficial mayor para que proceda a los trámites administrativos a que haya lugar. Por lo que concierne al oficio remitido a esta honorable Cámara de Diputados,
por el ciudadano presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Estatal y Municipal del Honorable Congreso del Estado de Puebla, relativo al punto de acuerdo número 330 emitido por este Poder Legislativo. Esta soberanía se da por enterada del mismo, ordenándose que sea agregado a su expediente y girándose el acuse de recibo que en derecho proceda. En consecuencia, se da instrucción al ciudadano oficial mayor para que corra los trámites a que haya lugar. Finalmente, con relación al escrito de anexo enviado a esta soberanía por el ciudadano Raimundo Castillo Broca, concerniente a la solicitud formulada a este Congreso, se turna a la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para los efectos que indica el último párrafo del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y ordenándose girar el acuse de recibo que corresponda, instruyéndose en consecuencia al ciudadano oficial mayor para que proceda a la realización de los trámites que al caso corresponda. Como siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo que previene el párrafo primero del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 20 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, aplicados en lo conducente, se procederá a la elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva que presidirá los trabajos legislativos correspondientes al mes de febrero del presente año de 2010. En esta consideración, solicito al ciudadano oficial mayor tenga bien entregar a las ciudadanas y a los ciudadanos diputados las cédulas de votación correspondientes. Procede en consecuencia, ciudadano oficial mayor.
Le solicito a la ciudadana diputada secretaria llamar a las señoras diputadas y a los señores diputados por orden de lista para que depositen su voto en la urna que se encuentra ubicada al frente. Sí, señor presidente. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Que van despacio. Bellicia Rosique Pascual. Ya no atasques en la zona de votación, Sí. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. el voto. Tienes que... Ah, sí, claro. Hay que bajar. Claro, si es votación. Desde arriba. Bueno. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. De la Cruz Alcudia Carlos. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Pozo Alberto. Ahí Cebolas iba aquí. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. Te voy a votar. González García Marcela de Jesús. González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Ya me salté el micrófono en la boca. Yergua Smitia Elda María. Ya se paró. Ya se paró, don Luis Felipe. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateo Fernando. Ocaña Becerra José Carlos.
Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Somellera Pulido Agustín. Oiga, en este caso nada más. Ok. Ulín Barajao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Y Villegas Zapata Humberto. Ordénalo, si no, no. Le solicito a la ciudadana diputada secretaria que con el auxilio del ciudadano oficial mayor realice el cómputo de la votación y haga entrega de los resultados a esta presidencia. Encomienda, diputado presidente. ¿Puede decirme el resultado? Sí, pues. Dele los A ver, resultados. instrúyame. Es que no lo puedo hacer si no me instruyes. Le solicito a la ciudadana diputada secretaria nos dé a conocer el resultado del cómputo realizado. Sí, señor presidente. El cómputo de la votación da como resultado que la mesa directiva cuya elección se ha realizado queda integrada de la siguiente manera. Presidente durante el mes de febrero del 2010, el diputado presidente Alberto de la Cruz Pozo con 34 votos y vicepresidente durante el mes de febrero del 2010, el diputado vicepresidente Fernando Valenzuela Pernas por 34 votos. Cumplida la encomienda. Muchas gracias. Se da cuenta de la certificación del cómputo y se tiene como resultado, como ha sido leído, que la mesa directiva que conducirá los trabajos legislativos para el mes de febrero queda integrada de la forma en que se ha indicado.
En cumplimiento de lo ordenado por los artículos 19, párrafo quinto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, al haberse nombrado al presidente y vicepresidente como integrantes de la mesa directiva en los términos precisados, hágase del conocimiento de los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, a las secretarías del Poder Ejecutivo, a los presidentes de los ayuntamientos del Estado de Tabasco, asimismo al titular del Poder Ejecutivo Federal, de las cámaras de diputados y de senadores del Honorable Congreso de la Unión, del presidente de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las legislaturas de las entidades federativas del país. Todo ello a través de la Oficialía Mayor de este Honorable Congreso del Estado. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo, por lo que para el segundo caso se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, honorable Congreso. En estricto apego a lo dispuesto por los artículos 33, fracción segunda y 36, fracción primera, de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción segunda y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como 74 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y considerando que un gobierno que se considere democrático tiene que sustentarse no únicamente en el sufragio de los ciudadanos, sino también en la permanente y constante rendición de cuentas como un mecanismo sólido y confiable de transparencia y de legitimidad en el ejercicio del poder. Que por tal motivo, en su momento, el Poder Legislativo ha previsto la necesidad de la constante rendición de cuentas y por ello ha aprobado los ordenamientos jurídicos en torno de esta materia. Que las leyes que emite el Poder Legislativo son de observancia general y por ende deben de ser los propios funcionarios y servidores públicos los primeros en estar obligados a cumplirla y respetarla. Que el titular del Poder Ejecutivo, también llamado gobernador del Estado, no está por encima de la ley, sino que por el contrario es el primero que debe de dar ejemplo de su cumplimiento y apego a la misma. Que el artículo 51, fracción séptima de la Constitución Política Local textualmente señala: artículo 51. Son facultades y obligaciones del gobernador, fracción séptima, mensualmente publicar los cortes de cajas de las oficinas recaudadoras del Estado y remitir al órgano superior de fiscalización del Estado dentro del mes siguiente respectivo los informes que contengan el avance financiero y presupuestal. Asimismo, enviar anualmente a dicho órgano, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, la cuenta pública debidamente comprobada y con la información suficiente en los términos de la ley aplicable para su examen y calificación anual. El órgano superior de fiscalización del Estado podrá solicitar la documentación soporte de las acciones que consideren pertinente durante el periodo de glosa. Una vez calificada la cuenta y de no existir mandato en contrario, será devuelta oportunamente la documentación remitida para su debida guarda y custodia. Que, en el mismo sentido, el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, a la letra dice: el Ejecutivo del Estado,
por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas y los ayuntamientos o consejos municipales, a través de sus direcciones de finanzas o tesorerías municipales, publicarán en al menos 2 periódicos de circulación estatal, a más tardar en el mes de septiembre, el estado financiero de la hacienda pública de su competencia correspondiente al primer semestre de ese año, incluyendo un desglose de sus ingresos, egresos y existencias. Asimismo, efectuarán otra publicación respecto al estado financiero de sus haciendas públicas durante el segundo semestre, a más tardar durante el mes de abril del año siguiente. Que, de igual manera, el artículo 37 de la Ley de Planeación vigente en el Estado, con claridad establece lo siguiente. Artículo 37. El programa operativo anual del Poder Ejecutivo y demás programas que de ellos se deriven, una vez aprobados, deberán publicarse en el periódico oficial del Estado y se difundirán a través de los medios de comunicación impresos que se consideren idóneos. El programa operativo anual y demás programas de inicio de un periodo constitucional se publicarán dentro de los primeros 6 meses y posteriormente dentro de los 90 días del inicio de cada ejercicio fiscal anual. Asimismo, se publicarán de manera trimestral las adecuaciones o ajustes a dichos programas por las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública Estatal, centralizada, descentralizada, desconcentrada y paraestatales, en los ramos de sus respectivas competencias. Que, asimismo, el artículo 38 de la Ley de Planeación establece que los programas operativos anuales municipales y demás programas que de ellos se deriven, una vez aprobados por los ayuntamientos, serán publicados en el periódico oficial del Estado y difundidos en sus respectivas demarcaciones territoriales por los medios de comunicación impresos que se consideren idóneos dentro de los primeros 90 días de cada ejercicio fiscal anual. Asimismo, se publicarán de manera trimestral las adecuaciones y ajustes de dichos programas para hacerlos del conocimiento general de la población. Cabe resaltar que a la fecha, dichas publicaciones no se han realizado en los periódicos de circulación estatal a los cuales se refiere la ley, ni con la periodicidad que señala la Constitución local. Que es menester que el Ejecutivo estatal y los ayuntamientos den cumplimiento a la ley y hagan las publicaciones respectivas, no solamente en el periódico oficial del Estado, sino también en los diarios de circulación estatal, tal y como lo tiene previsto la legislación vigente en la materia. Que la importancia de la publicación en los medios impresos de circulación estatal radica en el conocimiento de la información por toda la ciudadanía y no únicamente para una élite de funcionarios o un grupo muy reducido de personas. Que a la luz de los artículos mencionados queda claro que la exigencia de la rendición de cuentas e incluso de la publicación mensual de los cortes de caja no es un capricho, sino un mandato constitucional y legal previsto en nuestro marco jurídico vigente. Que en tal caso, la obligación de informar a los ciudadanos en torno a las finanzas estatales no solamente es de carácter ético y moral, sino también una obligación constitucional y legal y expresamente señalada. Por todo lo antes expuesto, respetuosamente vengo a presentar el siguiente punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado
y a los ayuntamientos a efectos de que den cumplimiento a los artículos 51, fracción séptima de la Constitución local, 40 de la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera, así como 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado, y con base a ello realicen en los medios de circulación estatal las publicaciones financieras que mandatan los artículos mencionados. Honorable Congreso, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito poner a la consideración de este Pleno que este punto de acuerdo lo estimemos de urgente resolución. Fundamento esa solicitud en el sentido de que en los últimos 3 años el Ejecutivo Estatal ha hecho caso omiso a lo que mandata la Constitución Política del Estado, a lo que mandata la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera y a lo que mandata igualmente la Ley Estatal de Planeación. Es decir, hoy es 28 de enero, a fin de mes tendrán que estar publicados los cortes de cajas de las oficinas recaudadoras del Ejecutivo Estatal. Y ante la omisión de 3 años, tenemos que lanzar ese exhorto para que la transparencia en el manejo de las finanzas públicas sea una realidad en el Estado de Tabasco. No estamos proponiendo adiciones o reformas. Estamos simplemente pidiendo que se respete la Constitución de Tabasco en materia de rendición de cuentas. Y lo estimo y lo he fundamentado como urgente resolución porque la rendición de cuentas en Tabasco y su consecuente transparencia no puede seguir esperando y mucho menos violándose la Constitución Política de Tabasco. Muchas gracias. En consideración a la solicitud presentada por el ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil, en el sentido de que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo que ha presentado y se ha dispensado el requisito de turnar la comisión de conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la ciudadana diputada secretaria se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente o no. Si es de calificarse como urgente, proceda a la solicitud de votación. Sí. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye... Estoy leyendo esto, ¿dónde está? Okay. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. ¿Ya lo contaste? Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Son 20, ¿sí? Me faltan 2 votos.
Sí. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada no ha sido aprobada como asunto urgente por 20 votos en contra y 13 a favor y una abstención. Muchas gracias. En consecuencia de lo anterior, la propuesta presentada por el ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se giran instrucciones al ciudadano oficial mayor para que realice los trámites que el caso proceda. A continuación, se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Fernando Enrique Gómez Asensio, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público asistente y con el permiso de la mesa directiva, me permito dar lectura a la siguiente propuesta de punto de acuerdo. En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 28, párrafo segundo y 36 de la fracción 27 y 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en mi calidad de diputado de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en esta 60ª legislatura, presento ante esta soberanía legislativa la propuesta con proyecto de punto de acuerdo para exhortar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana promueva programas didácticos dirigidos a los alumnos de educación básica y media básica, para que los estudiantes conozcan las figuras constitucionales relacionadas con la participación ciudadana, como son el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Considerando que los puntos de acuerdo se clasifican conforme al objeto que se persiguen en exhortos, recomendaciones y pronunciamientos, el presente constituye una recomendación, toda vez que se trata de una sugerencia respetuosa en el ámbito de colaboración entre poderes a una autoridad electoral como es el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, para que mediante la dirección correspondiente de este instituto promueva los programas académicos de educación básica y media básica, el conocimiento de las figuras constitucionales relacionadas con la participación ciudadana, como son plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Que es importante señalar que es mi compromiso como legislador y como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana preocuparme que la población en general, pero sobre todo que los niños en particular que se encuentran cursando la educación básica y media básica, conozcan los instrumentos con los que su participación en el futuro sea en las decisiones fundamentales del Estado, principalmente las que se refieren a la elección de sus gobernantes y las acciones adoptadas por estos. Que el espíritu de esta propuesta es de promover una participación cultural apegada al reconocimiento de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, que permitan mayor vinculación de estos con los problemas del Estado y las alternativas de solución. Por lo tanto, es menester recalcar que los instrumentos de participación ciudadana como el plebiscito y el referéndum y la iniciativa popular son de ejercicio exclusivo de los ciudadanos y por lo tanto los resultados son a largo plazo, es decir, cuando los niños logren su mayoría de edad.
Es así que surge la necesidad de incentivar dichos procesos de aprendizaje, el cual presenta el esfuerzos de carácter significativos y permanente, en tal sentido que las acciones que emprenda el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco es de reforzar la comprensión y aplicación sobre la participación ciudadana desde temprana edad. En la actualidad, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco ha dejado de promover y difundir cursos en las escuelas primarias y secundarias, olvidándose de involucrar la cultura de la democracia al futuro de Tabasco, que recae en nuestros jóvenes estudiantes. Es por eso que esta proposición con punto de acuerdo va encaminada para que dichos organismos promuevan programas que sean didácticos e incentivos para que los alumnos del nivel básico puedan comprender, que son plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, figuras claves de participación ciudadana. En función de esta consideración, le propongo el punto de acuerdo único. Se exhorta al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que en el uso de sus facultades promueva programas didácticos dirigidos a los alumnos de educación básica y media básica, para que los estudiantes conozcan las figuras constitucionales relacionadas con la participación ciudadana, como son plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Es cuanto. Desde aquí solicito su valioso apoyo a la titular de la Secretaría de Educación Pública para que en conjunto se realicen, y con el propósito de este exhorto, que a los niños desde temprana edad se les vayan fomentando en la educación con los valores culturales y democráticos. Este es un proyecto a largo plazo, pero con buenos resultados. Atentamente, diputado Fernando Enrique Gómez Asensio, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. La propuesta que ha sido presentada por el ciudadano diputado Fernando Enrique Gómez Asensio será turnada a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales para su estudio, análisis y la emisión del acuerdo o dictamen que en el derecho proceda. Se giran instrucciones al ciudadano oficial mayor a efecto de que realice los trámites que procedan al caso. A continuación, se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que proceda a la lectura de una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso de la mesa directiva, amigas y amigos diputados, medios de comunicación, público en general, vengo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo en materia de obras públicas. En el caso especial de Tacotalpa, tiene 28 años que se construyó el 95% del total de la pavimentación, en la cuestión igual del drenaje, casino del pueblo, estadio en la cuestión de materia deportiva, y desde hace 28 años hasta la fecha no se le ha aportado ningún peso. Entonces es una preocupación como diputado local del municipio. Espero que sea un problema específico de Tacotalpa y no de los demás municipios. Por lo tanto, vengo a pedirles a ustedes, amigas y amigos diputados, que nos ayuden a exhortar a los presidentes municipales para que de esta forma puedan pues voltear a ver a los municipios. Como ustedes saben, los programas federales que vienen en la cuestión del ramo 33, Cedesol, de recursos federales para comunidades, vienen ya etiquetados para diferentes comunidades en la cuestión del combate a la pobreza. Es por eso que es importante voltear a ver las colonias aledañas de las cabeceras municipales para que se les pueda invertir y no dejar a un lado el crecimiento de esta zona urbana tan importante. En estricto apego
a lo dispuesto por los artículos 33, fracción segunda, y 36, fracción primera, de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción segundo, y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como 74, Reglamento Interior del Congreso del Estado, y considerando que la realización de obras públicas es una obligación inherente al Estado moderno, máxime cuando la misma va encaminado a la realización de infraestructura que siente las bases y garantice un desarrollo integral y sustentable de toda la sociedad, que en los últimos tiempos se han legislado en torno a la forma en que los respectivos entes del Estado pueden cumplir su función de construir obra pública, pero principalmente se ha abordado lo relativo a sentar las bases para que la licitación de las mismas se haga sobre las bases de transparencia y equidad, que esa es sin duda una vertiente importante, pero no la única sobre la cual se debe de legislar en materia de obra pública, que también debe de vigilarse y regularse el hecho de que la obra pública impacte a toda la población y no se centre únicamente en nichos de población que tienden a ser privilegiados en menoscabo de otros sectores de igual importancia económica o de igual densidad demográfica, que en la mayor parte de los recursos de la distribución de la obra pública no responde a una planeación integral y visionaria de la autoridad, sino que se enfoca al cumplimiento de compromisos de campaña, al cultivo de clientes electorales o, en lo peor de la situación, al capricho del gobernante en turno. Que tal es el caso, que tal es la realidad, que ha acontecido en diversos municipios de Tabasco, en los cuales los gobernantes de pronto han marginado la construcción de infraestructura urbana en detrimento de la población rural, o han realizado demasiada infraestructura rural en detrimento de la población urbana, que es público y notorio el caso de que los programas federales de combate a la pobreza inciden hacia las zonas rurales y en algunos casos llegan a sancionar la utilización de esos recursos para las zonas marginadas del área urbana. Que por ello es necesario que en los programas operativos anuales se contemplen obras para las cabeceras municipales, ya que las mismas no se encuentran contempladas en el programa Ramo 33. Que el Congreso del Estado es el espacio donde coexiste la pluralidad política y por ende debe ser la caja de resonancia de las principales demandas sociales, que por ello desde el Congreso se debe de garantizar la construcción integral y equitativa de infraestructura como una forma importante de contribuir a un mejor desarrollo del Estado y a garantizar una sana convivencia de todas las sociedades del sector. Por todo lo anterior expuesto, vengo respetuosamente a presentar el siguiente punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos a contemplar en su programa operativo anual obras que contribuyan al mejoramiento y desarrollo de sus cabeceras municipales. Por lo tanto, se propone que el acuerdo en mención quede redactado de la siguiente manera. Artículo único. Se exhorta a los ayuntamientos a contemplar en su programa operativo anual obras que contribuyen al mejoramiento y desarrollo de sus cabeceras municipales. Villahermosa, Tabasco, 28 de enero del 2010, respetuosamente, Democracia Ya, Patria para Todos, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Muchísimas gracias. La propuesta presentada por el ciudadano diputado Alterio Ramos Pérez Pérez será turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para su estudio, análisis y la emisión del dictamen que en derecho proceda. Se instruye al ciudadano oficial mayor para que en consecuencia
realice todos los trámites que al caso correspondan. A continuación, se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la especial del Bicentenario, por la que se declara al presente año como 2010, año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana. Por lo que, en cumplimiento por lo dispuesto en los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, le solicito al ciudadano diputado Agustín Somellera Pulido para que proceda a dar lectura al dictamen que ha sido comentado. Gracias, señor presidente. Presidente, antes de leer el dictamen, yo le pido que, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y toda vez que este dictamen fue circulado previamente, me permito proponer, para que se someta a consideración del Pleno, la dispensa de la lectura de sus considerandos y que solo se lea el proemio, el artículo único y sus transitorios. Permítame, ciudadano diputado. En consideración a la petición formulada por el ciudadano diputado Agustín Somellera Pulido, le solicito a la ciudadana secretaria tenga bien poner a la consideración del Pleno, si es el caso, de dispensarse la lectura de la parte considerativa del documento, en razón de que, como ha sido expuesto, ha sido circulado previamente para el conocimiento de los ciudadanos diputadas, las ciudadanas diputadas y los diputados. En consecuencia, le solicito a la ciudadana diputada secretaria someta a la consideración del Pleno lo que ha sido presentado. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta que ha señalado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de la dispensa de la lectura de los considerandos del dictamen y que solo se ha leído el proemio, el artículo único y sus transitorios por unanimidad de votos. En razón de haber sido aprobada la dispensa de la lectura de la parte considerativa del documento, a petición del ciudadano diputado Agustín Somellera Pulido, le pido que continúe en consecuencia. Tiene el uso de la palabra. Gracias, diputado presidente. Compañeros diputados, el público presente, amigos de los medios de comunicación. Asunto: dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la especial del Bicentenario, por el que se aprueba la propuesta que declara 2010 año del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana. Villahermosa, Tabasco, 27 de enero de 2010. Diputado Humberto Villegas Zapata, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, presente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, 60, 65, fracción segunda, 81, 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 60, 62, 63, fracción segunda, inciso H, y 80 del Reglamento Interior del H Congreso del Estado, en relación con el acuerdo emitido por el Pleno en sesión de fecha 7 de enero del presente año, por el que se aprobó la integración de las comisiones y se creó la Comisión Especial del Bicentenario, los integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Comisión Especial del Bicentenario
hemos acordado presentar de manera unida ante esta soberanía dictamen derivado de la iniciativa por la que se propone declarar 2010 año del Bicentenario y de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana, de conformidad con los siguientes antecedentes. 1. Que la Oficialía Mayor, con fecha 20 de enero de 2010, envió a las comisiones que hoy dictaminan la iniciativa por la que se propone declarar 2010 año del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana, presentada ante el Pleno con fecha 19 de enero del presente año por la Comisión Especial del Bicentenario. Punto número 2, que en sesión de esta fecha, los integrantes de las comisiones respectivas efectuaron el análisis y discusión correspondientes, procediendo a la emisión del dictamen. Dictamen. Artículo único. Se declara el presente año como 2010, año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana. En consecuencia, toda comunicación escrita de carácter estatal, emitida por cualquiera de los tres poderes del Estado o por los municipios, así como por los órganos con autonomía constitucional, deberán ostentar la leyenda 2010, año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana. Se exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco para que con motivo de la declaratoria mencionada promuevan en los niveles de educación correspondientes los dos grandes hechos históricos que motivaron la misma, incentivando en los educandos los valores cívicos y humanos que dirigieron la formación de esta gran nación. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2010. Segundo, comuníquese a los titulares de los poderes locales, a los ayuntamientos, a los órganos con autonomía constitucional, así como a la Cámara de Senadores y Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, emitiéndose copia del presente decreto para su conocimiento y efectos. Atentamente, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Humberto Villegas Zapata, presidente, diputado Juan José Martínez Pérez, secretario, diputado Fernando Valenzuela Pernas, vocal, diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, vocal, diputado José Carlos Ocaña Becerra, vocal, diputado Pascual Bellicia Rosique, vocal, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, vocal, por la Comisión Especial del Bicentenario, diputado Lucincio Somayera Pulido, presidente, diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, secretario, diputado Alberto de la Cruz Pozo, vocal, diputado Andrés Ceballos Ábalos, vocal, y diputado Manuel Antonio Limbarjao, vocal. Es cuanto, diputado presidente. Bien. Previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular, por constar de un solo artículo. Le solicito respetuosamente a las compañeras diputadas y a los compañeros diputados, si desean intervenir en la discusión del dictamen, tengan a bien anotarse ante la Secretaría de esta mesa directiva. No se inscribió nadie a la discusión, ciudadano presidente. Muchas gracias. Con fundamento en lo previsto por el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito
ninguna diputada o ningún diputado para expresar en contra del dictamen en lo general y en lo particular, se procederá a su votación. En consideración, le solicito a la ciudadana diputada secretaria que en la vía de la votación ordinaria someta el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la especial del Bicentenario, y en lo particular someta a la consideración, de esta soberanía el referido dictamen. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la especial del Bicentenario en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informa a la Presidencia que el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la especial del Bicentenario en lo general y en lo particular ha sido aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias. Con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales y del reglamento que resultan aplicables al caso, se declara aprobado el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la especial del Bicentenario, razón por la cual se declara el presente año en los términos siguientes: 2010, año del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana. Por consecuencia, emítase el decreto correspondiente y remítase su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al ciudadano oficial mayor para que proceda a la realización de los trámites del caso. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, de una propuesta emitida por la Junta de Coordinación Política, mediante la cual, atendiendo en lo conducente la propuesta formulada por la Comisión Orgánica de Asuntos Electorales, se expide la convocatoria para la elección de 3 consejeros electorales, relativo a la integración del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, razón por la que solicito al ciudadano diputado prosecretario tenga a bien dar lectura a la misma. Convocatoria que expide el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco para la elección de 3 consejeros electorales para la integración del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, apartado C, fracción 1, inciso B y E, 36, fracción 19, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 129, fracción 1 y 131, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, 52, 53, 54 y 65, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, y 63, fracción tercera, inciso C, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, la 60ª legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco convoca a los ciudadanos que reúnan los requisitos constitucionales y legales al proceso de selección de aspirantes a ocupar los cargos de consejeros electorales del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco bajo las siguientes bases. Primera,
De conformidad con lo establecido por el artículo 131 de la Ley Electoral de Tabasco, los candidatos deberán cumplir y acreditar debidamente los siguientes requisitos. 1. Ser tabasqueño, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 2. Estar inscritos en el padrón electoral y contar con la credencial para votar vigente. 3. Tener como mínimo 30 años cumplidos al día de la designación y no más de 65. 4. Contar al día de la designación con título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones. 5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. 6. Haber residido en el Estado los últimos 2 años, salvo en el caso de ausencia en servicio de función pública por un tiempo menor a 1 año. 7. No desempeñar ni haber desempeñado cargos de elección popular, ni haber sido registrado como candidato en los últimos 6 años anteriores a la designación. 8. No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal, municipal o equivalente en alguno de los partidos políticos en los últimos 6 años. 9. No ser ministro de culto religioso alguno. 10. No ser titular o subsecretario de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal o estatal, a menos que se separe de su encargo con 4 años de anticipación al día de su nombramiento. 11. No ser secretario o director de algún ayuntamiento, a menos que se separe de su encargo con 2 años de anticipación al día de su nombramiento. Y 12. No ser ni haber sido representante de partido político o coalición ante ningún órgano electoral en los últimos 4 años anteriores a su designación. Segunda, las solicitudes de los aspirantes se recibirán los días 30 de enero de las 9 a 14 horas, 2 y 3 de febrero de 9 a 18 horas, todos del presente año, en la mesa receptora que se integrará por el personal que designe para tal efecto el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, misma que será instalada en la Biblioteca Nicolás Reynés Berzaluce del Honorable Congreso del Estado, ubicada en la calle Independencia número 303, Colonia Centro, frente a Plaza de Armas de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, debiendo entregarse la siguiente documentación. 1. Currículum vitae firmado por el aspirante y documentación soporte en original y copia para su cotejo. 2. Acta de nacimiento certificada y copia de la credencial para votar. 3. Carta de residencia expedida por la autoridad municipal, delegado municipal o el secretario del ayuntamiento correspondiente. 4. Carta en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, no haber sido sancionado por delito doloso ni ser sujeto a procedimiento penal. 5. Carta de aceptación de las bases y procedimiento de la presente convocatoria. 6. Ensayo máximo de 10 cuartillas sobre la aplicación de la reforma constitucional local en materia electoral. 7. Carta, bajo protesta de decir verdad, en donde manifieste el interesado que no es ministro de algún culto religioso. 8. Copia certificada del título profesional de nivel licenciatura u original, acompañada de copia simple para su cotejo. 9. Carta, bajo protesta de decir verdad y constancia, que acredite contar con experiencia en materia electoral. 10. Carta, bajo protesta de decir verdad, de gozar de buena reputación. 11. Carta, bajo protesta de decir verdad, donde manifieste no desempeñar, ni haber desempeñado, cargo de elección popular, ni haber sido registrado como candidato en los últimos 6 años anteriores a la designación. 12. Carta, bajo protesta de decir verdad, donde manifieste no ser ni haber sido representante de partido político o coalición ante algún órgano electoral en los últimos 4 años anteriores a su designación. 13.
carta bajo protesta de decir verdad, donde manifieste no ser ni haber sido dirigente nacional, estatal, municipal o equivalente en alguno de los partidos políticos en los últimos 6 años. 14. Carta bajo protesta de decir verdad, donde manifieste no ser titular o subsecretario de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal o estatal, a menos que se separe de su encargo con 4 años de anticipación al día de su nombramiento. 15. Carta bajo protesta de decir verdad, donde manifieste no ser secretario o director de algún ayuntamiento, a menos que se haya separado de su encargo con 2 años de anticipación al día de su nombramiento. Tercera, del 4 al 6 de febrero del presente año, la Comisión de Asuntos Electorales verificará que los aspirantes reúnen los requisitos y que hayan entregado la documentación señalada. Para tales efectos podrá allegarse de los elementos que estime pertinentes. Cuarta, el lunes 8 de febrero de 2010, la Comisión de Asuntos Electorales sesionará para determinar la lista de aspirantes a consejeros electorales que cumplieron con los requerimientos señalados en la presente convocatoria, emitiendo la lista correspondiente que será publicada en la Biblioteca del Congreso del Estado y en el portal de Internet del mismo. El jueves 11 se llevará a cabo el examen a que se refiere la fracción cuarta del artículo 131 de la Ley Electoral para el Estado de Tabasco, mismo que será presentado solo por los aspirantes que aparezcan en la lista referida en el párrafo anterior. Asimismo, se dará a conocer el lugar en que se llevará a cabo el examen, que será aplicado por una institución académica de reconocido prestigio. Quinta, los aspirantes que hubiesen aprobado el examen con promedio mínimo de 8.5 serán entrevistados a partir del día 16 de febrero en hora y lugar por determinar por la Junta de Coordinación Política para exponer los puntos centrales de su ensayo y para responder los cuestionamientos que se les formulen. Sexta, derivada de la entrevista mencionada y tomando en cuenta el cumplimiento de los demás requisitos señalados en la presente convocatoria, las fracciones parlamentarias, a través de la Junta de Coordinación Política, en términos de los artículos 9, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 129, fracción primera, de la Ley Electoral del Estado, determinarán por el más amplio consenso posible las propuestas de los nombres de los 3 candidatos a consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, tomando en consideración las propuestas formuladas por la Junta de Coordinación Política. La Comisión de Asuntos Electorales, mediante la emisión del dictamen correspondiente, elaborará la lista. En dicha lista, y tomando en cuenta a los consejeros actualmente en funciones, se designará de entre los 7 el nombre de quien debe fungir como presidente del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Séptima, en sesión de la Cámara de Diputados, se dará a conocer al Pleno las propuestas contenidas en el dictamen de la Comisión de Asuntos Electorales y se procederá a discutirlo y aprobarlo mediante votación por cédula. Octava, cualquier ciudadano, dentro de las 48 horas siguientes a la publicación de la lista a que se refiere la base cuarta de esta convocatoria, podrá presentar objeciones ante la Comisión de Asuntos Electorales cuando considere que alguno de los aspirantes incumple con los requisitos previstos en esta convocatoria. Dentro del plazo de 48 horas, contadas a partir de la presentación de su escrito, la comisión mencionada resolverá lo conducente. Tales objeciones deberán manifestarse por escrito, debidamente fundadas y aportando los elementos de prueba que correspondan. Al escrito de referencia se acompañará también copia de la credencial para votar del ciudadano que suscribe las objeciones y deberá entregarse en las oficinas del diputado presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Honorable Congreso del Estado, situadas en el primer piso del edificio que ocupa la Cámara de Diputados. Novena,
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión de Asuntos Electorales o, en su caso, por la Junta de Coordinación Política en sus respectivos ámbitos de competencia. Décima, la presente convocatoria entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno y deberá ser publicada en 2 diarios de circulación del Estado, dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso Libre y Soberano de Tabasco, a los 28 días del mes de enero del año 2010, atentamente, sufragio efectivo, no reelección. La Junta de Coordinación Política, diputado José Carlos Ocaña Becerra, presidente. Diputado Juan José Martínez Pérez, secretario. Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, secretario. Diputado Pascual Bellicia Rosique, secretario. Diputado Andrés Ceballos Ábalos, secretario. Diputado Manuel Antonio Olín Barjau, secretario. Diputado Humberto Villegas Zapata, vocal. Diputado Fernando Enrique Gómez Asensio, vocal. Diputado Javier Calderón Mena, vocal. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Muchas gracias, ciudadano diputado prosecretario. Previo a su aprobación, en concordancia con los artículos 89 y 107, párrafo último de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, se procederá a la discusión tanto en lo general como en lo particular, razón por la cual se le solicita respetuosamente a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos diputados que pretendan hacer uso de la palabra, que tengan a bien anotarse aquí ante la Secretaría de esta mesa directiva. ¿Favor o en contra? No se inscribió nadie, diputado presidente. Muchas gracias. Con fundamento en lo previsto por los artículos 98 y 107 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, del Poder Legislativo, perdón, no habiéndose inscrito ningún ciudadano diputado ni diputada, ni ciudadana diputada, para expresarse en contra o a favor de la propuesta que ha sido enviada por la Junta de Coordinación Política, seguidamente se procederá a su votación. Solicito a la ciudadana diputada secretaria que en la vía de votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la convocatoria propuesta por la Junta de Coordinación Política que ha sido leída. Ciudadana secretaria. Sí. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno la convocatoria propuesta por la Junta de Coordinación Política. Quienes estén a favor de la convocatoria propuesta, citada, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra de dicha convocatoria propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Diputado presidente, la convocatoria propuesta por la Junta de Coordinación Política ha sido aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, ciudadana diputada secretaria. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, se declara aprobada en sus términos la propuesta sometida a votación presentada por la Junta de Coordinación Política, mediante la cual, atendiendo en lo conducente la propuesta formulada por la Comisión Orgánica de Asuntos Electorales, se expide la convocatoria para la elección de 3 consejeros electorales para la integración del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por lo que debe cumplirse sus términos y publíquese en 2 diarios de mayor circulación en el Estado y en la página web del Congreso,
Se instruye al ciudadano oficial mayor para que proceda a la realización de los trámites que legalmente correspondan. En continuidad del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, solicito a la ciudadana diputada vicepresidenta tenga a bien ocupar el lugar que corresponde a la presidencia de la mesa directiva, en tanto se procede a dar cumplimiento a la lectura del documento que indica el invocado artículo 27 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Con permiso. Con el permiso de las ciudadanas diputadas y de los ciudadanos diputados y del público. Asunto. Informe de la presidencia de la mesa directiva, a la cual correspondió la conducción de las sesiones y los trabajos legislativos durante el mes de enero del año 2010, que se inserta en el primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional de la 60ª legislatura de este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Diputadas y diputados integrantes de esta 60ª legislatura. En acatamiento a lo previsto por los artículos 25, fracción primera y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, aplicados en lo conducente, con todo respeto y de manera muy atenta, procedo a exponer sumariamente el informe a esta soberanía correspondiente a los trabajos desarrollados durante el mes de enero del año 2010. De forma sumaria, se expone lo siguiente. Se celebraron un total de 9 sesiones públicas ordinarias, entre ellas una con carácter de solemne, de inicio del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura, celebrada el día 1 de enero de 2010. Asimismo, se llevaron a cabo sesiones ordinarias los días 5, 7, 12, 14, 19, 21 y 26 y 28 del presente mes de enero de este año 2010. Se presentaron 10 iniciativas de decreto y 8 propuestas de puntos de acuerdo por parte de los diversos legisladores que fueron turnadas a las comisiones orgánicas competentes, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. De igual manera, se realizó la declaratoria de haber quedado constituidas las fracciones parlamentarias de esta 60ª legislatura al honorable Congreso del Estado, así como la declaratoria de haber quedado integrada e instalada la Junta de Coordinación Política de esta 60ª legislatura del honorable Congreso del Estado de Tabasco. Asimismo, se aprobó la integración de las comisiones orgánicas del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Por otra parte, la propuesta de la Junta de Coordinación Política se designó al ciudadano oficial mayor y al ciudadano director general del Instituto de Investigaciones Legislativas para el desempeño de estas responsabilidades. Se dio a conocer la agenda legislativa del primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura. Se aprobaron diversos acuerdos emitidos por la Junta de Coordinación Política, entre los que
tienen significación el relacionado con la comparecencia de los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, el que regula diversas disposiciones relacionadas con el orden del día y el que expide la convocatoria para la elección de 3 consejeros electorales para la integración del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Se recibió además una iniciativa de decreto de reformas y adiciones a la Ley de Hacienda Municipal que fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, la cual se turnó a las comisiones orgánicas a las cuales le corresponde el trámite interno legislativo. De igual manera, se recibieron comunicados de diversos órganos legislativos de la República, de autoridades federales, de autoridades estatales y municipales, las cuales se enviaron con los acusos de recibo correspondientes. Finalmente, se eligió al presidente y al vicepresidente de la mesa directiva, a la cual le corresponderá la conducción de los trabajos relativos a las sesiones que deberán celebrarse durante el mes de febrero de este año. Quedando integrada esta fórmula de con los siguientes diputados. Presidente, diputado Alberto de la Cruz Pozo, y vicepresidente, diputado Fernando Valenzuela Pernas. Tengo a bien informar al Pleno que por conducto de la Oficialía Mayor se les hará llegar un informe pormenorizado sobre los trabajos legislativos desarrollados durante la gestión de la mesa directiva. Finalmente, agradezco de manera respetuosa y considerada el apoyo de las compañeras diputadas de las distintas expresiones políticas que se encuentran representadas aquí en el Congreso. De igual manera lo hago de los ciudadanos diputados. Una reflexión. Es un elevado honor, una alta dignidad para cualquier ciudadano tabasqueño, el haber tenido durante el mes de diciembre la representación jurídica y política del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, que es una instancia en la cual se expresa la voz del pueblo de Tabasco. La Comisión de la Mesa Directiva es un órgano que se decide por la voluntad de todos, con el propósito de conducir de la manera más respetuosa y legal y certera todas las expresiones a las que se tiene derecho también jurídica y políticamente por cada uno de los integrantes del Congreso. Es una elevada responsabilidad. Es la representación de la voluntad de la votación dada aquí para darle autoridad a la conducción de las sesiones. He visto, en verdad, muy atentamente, cómo se ha honrado, cómo se ha hecho el esfuerzo de honrar la representación popular de Tabasco en la realización de los trabajos legislativos. Tiene además otra característica distintiva, esta representación de la mesa directiva. Consiste en tener durante el ejercicio de la gestión del mes la representación jurídica y política del Poder Legislativo de Tabasco y también de ser la representación de la decisión de los ciudadanos diputados presentes para conducir los trabajos legislativos. Créanme, para concluir, que cuando uno desempeña esta enorme responsabilidad, esta brillante oportunidad, siente uno querer más a Tabasco. Con sinceridad les digo, traté, como corresponde a la función, de corresponder a la responsabilidad otorgada, tener esas características de ser representante durante un mes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo de Tabasco, la expresión de la voluntad popular de Tabasco, y tenerla por decisión de ustedes ha sido para mí
mucha honra y una alta dignidad ciudadana. Les agradezco a todos. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, vamos a dar continuidad al orden del día que corresponde a asuntos generales. La ciudadana diputada o el ciudadano diputado que deseen hacer uso de la palabra tenga a bien anotarse ante la secretaría de esta mesa directiva. Primero, así. Armando Beltrán. Sierra Cáceres. ¿Ya? Javier Calderón. A ver, sí. Se anotaron en el Asuntos Generales, diputado presidente, la diputada Claudia Bojorges del PRD, el diputado Juan José Peralta Fósil del PRD, el diputado Manuel Antonio Olín del Partido Nueva Alianza, el diputado Juan José Martínez Pérez del Partido del PRD, el diputado Alberto de la Cruz Pozo del Partido Acción Nacional, el diputado Alfonso Izquierdo del PRI, la diputada Lorena Borregar del PRI, el diputado Armando Beltrán del PRI, el diputado Juan Francisco Cáceres del PAN y el diputado Javier Calderón del PAN. Si hay alguna omisión, favor de indicármelos. Fernando Valenzuela del PRI. Es todo, señor presidente. Pues vaya usted dándole uso de la... ¿Quién es el primero? Claudia Elizabeth. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Claudia Elizabeth Bojorques Javier. Compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación, buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. En el mundo actual, la mujer alza la voz para hacer reconocer sus derechos, para decir basta ya al maltrato y agresión a su persona, probando que es capaz de superar desafíos y toda clase de retos, siendo cada vez más independiente en su poder de decisión. Y es ese poder de decisión el que hoy me impulsa a subir a esta tribuna para hablar como mujer y como legisladora con el compromiso de promover leyes que contribuyan al mejoramiento del desarrollo social, que den acceso a los ciudadanos tabasqueños a una vida digna, decorosa y sin violencia. Me es grato también hacer un anuncio a la ciudadanía y sobre todo a la mujer tabasqueña. Decirles que nuestra voz ha sido escuchada y que las intervenciones de otras compañeras legisladoras en legislaturas pasadas y las nuestras en esta 60ª legislatura
puntualizándolo aún más en asuntos generales en la instalación de la Comisión de Equidad y Género el martes 26 del presente año, sobre el reglamento respectivo a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, decirles que será publicado en el Diario Oficial del Estado, circulando a partir de hoy, 27 de enero de 2010. Sigamos juntas haciendo un frente más amplio, sin mirar colores, razas o credos, sino siempre vigilando que existe equidad para un Tabasco mejor y sobre todo para una tabasqueña realizada como mujer. Termino citando las frases de José Martí cuando dice que nuestra labor, trabajar para los demás, no es solamente una ley del deber, sino también es una ley de la felicidad. Esperamos que no sea tardío la introducción y la aplicación del presupuesto para que este reglamento pueda surtir efecto lo más pronto posible. Muchas gracias y es cuanto. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Con el permiso de la mesa directiva, honorable Congreso. La sesión del martes pasado, en esta tribuna, la compañera diputada Lorena Borregar y el compañero diputado Alfonso Izquierdo hacían mención, la primera, de que los legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática en la 60ª legislatura federal no habían realizado trabajo alguno en materia de las tarifas de la energía eléctrica, ya que se trataba, o se trata más bien, de un asunto de carácter federal. Respondí en ese momento que se faltaba a la verdad. El diputado Alfonso Izquierdo decía que se había tocado el tema en San Lázaro, en la 60ª, a través de un punto de acuerdo, el cual también lo calificó como una llamada a misa, que desde su punto de vista pues son cosas sin trascendencia. Yo respeto el criterio, no lo comparto, pero bueno, él así calificó los puntos de acuerdo de un Congreso federal. Respetable el criterio. Atendiendo a eso, yo me hice el compromiso de que en la sesión de hoy presentaría la documentación correspondiente para confirmar y comprobar que aquí se había mentido. Quiero comentarles que en el mes de marzo del 2009, el año pasado, en parte de lo que comentó el diputado de Izquierdo Bustamante en la sesión pasada, el legislador federal del PRD, Fernando Mayans, presentó un punto de acuerdo en materia de tarifas de energía eléctrica para el contexto nacional. Y al mes siguiente, en el mes de abril, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Quiero comentarles que esa iniciativa con proyecto de decreto fue aprobada en la 60ª legislatura federal por la Comisión de Energía en el mismo mes de abril. Y me cuenta el promovente que la única fracción que se opuso a esa aprobación fue la del Partido Revolucionario Institucional. De tal manera que a la fecha, ahí está la iniciativa, pero evidentemente ya aprobada por comisión, pero por el cambio de legislación, de legislatura federal, habrá que hacer ahí con las respectivas bancadas
de los partidos aquí representados a nivel nacional, retomarla, darle su impulso, porque ahí está una aportación muy significativa que permitirá en el ámbito nacional y evidentemente beneficiando al Estado de Tabasco, replantear a nivel nacional el asunto de las tarifas eléctricas. En ese contexto, quiero retomar la postura que hace algunos días planteó aquí la fracción parlamentaria del PRD, de la necesidad de instalar en Tabasco una mesa de diálogo donde podamos participar representantes del sector público, del sector social y del sector privado. Y decíamos, para tomar los primeros acuerdos y después dirigirnos muy organizados hacia la Comisión Federal de Electricidad y hacia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. ¿Por qué hacia la CFE? Porque la CFE es quien hace el planteamiento inicial de las tarifas que estima adecuadas y la Secretaría de Hacienda con la Comisión Reguladora toma las decisiones finales. De tal manera que hoy insistimos una vez más, el tema de las tarifas eléctricas para Tabasco revisten la mayor importancia para el desarrollo de Tabasco y la protección de la economía familiar de nuestros conciudadanos. De tal manera que volvemos a hacer el exhorto de que a la brevedad posible y en el contexto de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se analice el asunto, tomemos los acuerdos necesarios para que esa mesa de diálogo se instale y trabajemos todos por el bien de Tabasco y tengamos tarifas justas en beneficio del desarrollo de la entidad. Quiero nada más para afianzar este tema, como legisladores, de manera diaria, el sector social toca nuestras puertas